Les vamos a hablar de la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo. Son muchos los frentes que tiene abiertos durante las próximas horas y vamos a conocer algunos de los detalles. Lo hacemos con la persona que más información nos puede proporcionar, como es el agente local de desarrollo. Él es David Muriel. Señor Muriel, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo que son muchos los frentes, en horas ustedes tienen muchas actividades, ¿no? Sí, como siempre, pues muchos frentes abiertos a la vez y bueno, pues intentando cumplir los objetivos de la estrategia de desarrollo, del Plan Estratégico de Desarrollo de Medina del Campo, de Medina 21, y poner en marcha esos proyectos prioritarios que cada 5 años se van marcando y que con la colaboración de muchas entidades y apoyo de diferentes colectivos, pues se va trabajando en unos y en otros. Vamos a hablar de un estudio que se va a presentar el próximo martes. Hombre, si se va a presentar, poco nos pueda contar, pero hasta donde usted nos pueda decir, un estudio sobre el plan de desarrollo estratégico, ¿qué nos puede contar? Bueno, el próximo martes tendremos la presentación de un tema importante ligado a Medina 21, que es un poco en el marco del convenio de colaboración que se ha firmado recientemente con la Universidad de Valladolid. Vamos a presentar un poco las bases de lo que va a ser un plan de actuación de cara a la lucha contra la despoblación, ¿no?, a nivel comarcal. Y es un tema interesante que, bueno, pues a partir del martes que viene comenzaremos a trabajar de forma participativa en ese plan y bueno, pues va a ser una de las primeras actuaciones en las que se va a reflejar de forma pública y participativa pues esa colaboración con la Universidad de Valladolid para trabajar en el desarrollo de la zona, ¿no? Y en ese sentido, pues una de las cuestiones prioritarias que así refleja además el Plan Estratégico de Desarrollo es esa lucha contra la despoblación, ese problema que tenemos a nivel regional y que sin duda, bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, en el entorno en el que trabajamos nosotros, podemos plantear diversas actuaciones que se liguen un poco a intentar solucionar o paliar un poco esa problemática, y el objetivo un poco es presentar esos primeros pasos que junto con la Universidad de Valladolid se van a dar en breve para trabajar en esa línea. Yo estoy convencido que no va a ser solamente Medina del Campo donde se lleva adelante este plan de despoblación, porque está pasando prácticamente en todo el país. Le voy a colocar un momentito el micrófono, vamos a ver, para que tenga un poco mejor sonido. Ahí está mejor. Bueno, vamos a seguir avanzando porque mañana comienzan unas jornadas de enoturismo. Sí, no son unas jornadas, es un curso de formación específico como tal, que se trata de un curso orientado a la formación profesional en el ámbito del enoturismo. A lo largo de los últimos años estamos haciendo esfuerzos importantes en la zona, ligados a la ruta del vino de Rueda, y trabajando en ACEVIN desde la Junta Directiva en fomentar un poco lo que son todas aquellas acciones ligadas a la formación profesional que pongan en valor un poco lo que es el ámbito del enoturismo y favorezcan un poco lo que es la formación de profesionales en este ámbito, que es algo que está siendo muy demandado por el sector en los últimos años. Y en el caso de Medina del Campo, pues en general un apoyo constante a todas aquellas acciones formativas que tengan que ver con el sector vitivinícola en general, ya que estamos en una comarca pues eminentemente vitivinícola, que está creciendo de forma constante a lo largo de los últimos años, ya no solo en nuestro contexto regional, sino a nivel nacional. Pues estamos dentro de una de las denominaciones de origen más dinámicas que hay actualmente en España, y en ese sentido, bueno, pues creemos que Medina del Campo puede ser una referencia importante en el sector enoturístico de cara a trabajar en estos temas formativos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues mañana con el Instituto Gregorio Fernández de Valladolid, aquí en Medina del Campo, con la colaboración del Gómez Pereira, en el Palacio de Dueñas, va a comenzar un curso de especialización en enoturismo que tiene su parte teórica y práctica. Va a tener 1 mes y medio de duración aproximadamente, y tendrá esa parte teórica en el Palacio de Dueñas y luego las prácticas en diferentes empresas, fundamentalmente bodegas de toda la zona. Me imagino que ahora mismo habrá muchas personas que estén interesadas, ¿no?, en realizar el curso, ¿no?, por lo que estoy comentando, porque parece que está de moda ahora
el tema del vino, ¿eh? Hombre, sin duda alguna es uno de los yacimientos de empleo más claros que hay en la zona actualmente, ¿no? En la zona, ya no solo en la de Orrueda, sino en el resto de denominaciones de origen de Castilla y León, en las que ahora mismo hay operativas 6 rutas del vino a nivel regional, y hay alguna más que está en ciernes, ¿no? Y que está en proceso de creación, con lo cual el ámbito es dinámico. Las bodegas están apostando por el tema del enoturismo, es una de las vías de diversificación a nivel empresarial más claras, más evidentes, y bueno, pues sin duda alguna la evolución la podemos comprobar in situ en los últimos 5 años, pues cómo se ha pasado de producir vino exclusivamente a diversificar un poco la actividad, a abrir las puertas de esas bodegas y a todas las actividades ligadas al ámbito turístico, como es el tema de la hostelería, de la restauración, todo tipo de servicios complementarios a nivel turístico, servicios también agroalimentarios, como pueden ser temas de queserías, reposterías, etcétera, están abriendo sus puertas y están convirtiéndose en un referente y en uno de los recursos y de los espacios más atractivos de cara a los visitantes, ¿no? De hecho, el crecimiento constante de visitantes en la Ruta del Vino de Rueda desde su creación hace 4 años hasta la actualidad ha sido una constante de forma permanente, ¿no? Año tras año, con lo cual se trata de uno de los sectores que más empleo puede generar a lo largo de los próximos años, no solo en Medina del Campo, sino, repito, en todo el ámbito de la denominación de origen Rueda y en las otras denominaciones de origen limítrofes, con lo cual se trata de una salida laboral real, ¿no? De hecho, los cursos que se están realizando en el Gregorio Fernández en los últimos años vinculados a este tema, pues la mayor parte de los alumnos que realizan estos cursos consiguen una inserción laboral relativamente rápida, ¿no? Y eso es buena señal, y es buena señal también esa posibilidad de realizar prácticas en empresas que están dispuestas a acoger a estos alumnos con el objetivo de que puedan luego tener una posibilidad de contratación en dichas empresas. Lo que llama la atención es que estamos en la zona de la Ruta de los Vinos de Rueda y hablamos con alcaldes, por ejemplo, hablas con el alcalde de La Seca y ves cómo está creciendo en cuestiones de bodegas. Hay bodegas que están interesadas en instalarse en La Seca, en Serrada, por ejemplo, en Rueda, pero en Medina de repente pues como que no hay interés, ¿no?, por alguna bodega en concreto, ¿no? ¿No hay información en el desarrollo local? Sí, actualmente hay alguna bodega que está valorando la posibilidad de instalación en Medina del Campo, pero estamos hablando de un tema que no se entendería si no se ve de forma conjunta, es decir, hay que pensar en toda la denominación de origen, en toda la ruta del vino, para comprender un poco la dinámica productiva de la zona y la diversificación que existe actualmente a la hora de producción, etcétera, ¿no? De hecho, efectivamente, las bodegas, el número mayor de bodegas de la de Orrueda actualmente está concentrado en los términos municipales de La Seca y de Rueda. Luego hay otras tantas bodegas en otras localidades, como es el caso de Medina del Campo, pero es algo que tiende a la diversificación y que está en constante crecimiento. Y es algo mucho más ilustrativo si nos vamos al número de hectáreas, de viñedo que están plantadas en la zona. El caso de Medina del Campo, además, es el municipio de la de Orrueda que en los últimos 5 años más ha crecido en número de hectáreas plantadas de viñedo. Estamos todavía muy lejos de las cifras en toda la zona de número de hectáreas que teníamos en los siglos XVI, XVII de viñedo, pero sí que es cierto que en el contexto actual de vinos de calidad dentro de las denominaciones de origen, actualmente la denominación de origen Rueda es la que más está creciendo en España, y eso se contempla directamente en el propio paisaje. Cualquier medinense, cualquier persona de la comarca, si sale a una de las carreteras que comunican los diferentes pueblos de las comarcas de la tierra de Medina, vemos que en todos los municipios, y el caso de Medina del Campo es el más significativo, como decía, se está incrementando constantemente ese número de hectáreas de viñedo, y de hecho ahora mismo, en estos últimos meses, pues se está plantando viñedo en espaldera en todo el entorno de Medina del Campo y en otras localidades limítrofes. Además, hay que decir que la de Orrueda tiene unos vinos extraordinarios, con muchos premios. Hace unos días hemos estado en la bodega Semina y no mucho más tarde en otras bodegas, porque son vinos muy apreciados. Sabemos, cambiando un poco de localidad, dejamos Rueda para ir a Italia, que hay 3 medinenses que están en Italia, ¿no?, llevando adelante pues, dentro del proyecto Citizen Doctor, ¿no? Pues sí, efectivamente, en uno de los seminarios de trabajo de este proyecto URBAC a nivel europeo,
y en el que estamos 10 pequeñas ciudades de 10 países diferentes de la Unión Europea. En el caso español es Medina del Campo la ciudad representante en este proyecto, y bueno, pues con el objetivo un poco de poner en valor a nivel socioeconómico, dinamizar los centros urbanos de estas ciudades y plantear iniciativas novedosas que sean capaces de generar empleo, ¿no? Y en el caso de Medina del Campo, pues bueno, ya tuvimos la oportunidad de organizar este seminario aquí en Medina del Campo a nivel internacional en el pasado mes de septiembre. Y ahora mismo 3 representantes de Medina 21, 3 personas que participan en Medina 21, Alberto, Daniel y Eva, están en Italia, en Sandona di Piave, que es la ciudad un poco líder del proyecto y la coordinadora de este proyecto europeo, aprendiendo buenas prácticas que se han realizado en esta ciudad y que pueden ser positivas para Medina del Campo desde un punto de vista comercial, patrimonial, etcétera. Y a la vez poniendo en común con el resto de socios el estado de la cuestión, el estado de estos proyectos en cada uno de los municipios. Ayer fue la presentación de Medina del Campo, del plan de acción de Medina del Campo, de en qué punto nos llegamos con esa estrategia de desarrollo ligada al centro urbano, y bueno, pues a partir de ahí seguir aprendiendo, mejorando, intercambiando esas experiencias que nos permiten, pues gracias a la financiación de la Unión Europea, que es la que financia todo este tipo de actuaciones, poder aplicar en Medina del Campo metodologías de trabajo que hasta la fecha no habíamos hecho y que pueden ser útiles para esa generación de nuevas actividades económicas en lo que es nuestro centro histórico. Yo me pregunto, todos esos esfuerzos que se hacen desde Medina del Campo para ponernos en el mapa, en Italia, por ejemplo, ¿conocen dónde está Medina del Campo? ¿Saben que Medina es una localidad, bueno, pues que se encuentra en la provincia de Valladolid, o no nos conocen todavía? Habitualmente no, de hecho nos pasa no solo en Europa, sino en una buena parte del resto de España. Bueno, pues hay que reconocer que somos un municipio que nos cuesta localizar en el mapa y que tenemos que tener ese carácter dinámico y asistir a este tipo de actividades. Me va a permitir un matiz, ¿no? Porque ahora que dice eso, por ejemplo, yo recuerdo que no hace mucho tiempo en un programa de televisión nacional, pues había un concursante, un vecino de Medina, sí, y decía que era de Medina del Campo, y el resto de concursantes le preguntaban, bueno, ¿y eso dónde está, no? O sea, y a mí me llamó la atención que gente más o menos joven pues no conozca Medina del Campo, no pueden conocer algún pueblo pequeño de alguna localidad, pero hombre, Medina del Campo, con la tradición que tiene, y solamente a poco haber viajado, más de una vez tienes que pasar por Medina del Campo desde cualquier punto de España. Por lo tanto, me llamaba la atención, ¿no?, que no conociese Medina del Campo. Sí que es verdad que hay matices, si estás en la zona norte de España, de Madrid hacia el norte, pues puedes tener más referencias. Obviamente las referencias históricas están ahí, pero es verdad que no es un lugar especialmente conocido en el resto de España o en Europa, sino que tenemos que hacer un esfuerzo importante de presencia en este tipo de actividades precisamente para que se nos conozca, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cuando se nos conoce sorprende, es un municipio que sorprende por el dinamismo, por la cantidad de proyectos que se tienen puestos en marcha y por precisamente todo ese acervo histórico que se traduce en un patrimonio, en unas tradiciones, en una serie de cuestiones que son muy valoradas, ¿no?, por los socios europeos que tenemos en los diferentes programas. Pero sí que hay que reconocer que, aunque todavía nos pueda sorprender a nivel interno, desgraciadamente no se nos conoce de forma generalizada y tenemos que realizar ese esfuerzo de forma constante para que se nos conozca, ¿no? De hecho, es algo que estamos intentando solucionar en parte con ese plan de captación de inversiones, ¿no?, que es en el que se está trabajando desde hace unos meses y que nos pone, a través del cual pues estamos entrando en contacto con empresas que desconocían la importancia de Medina del Campo a nivel de localización, a nivel estratégico, y que una vez conocida el emplazamiento de la villa, las características de Medina y los servicios y la calidad de vida que existe en el municipio, pues digamos que se hacen una aproximación mucho más acertada de lo que es esta ciudad actualmente, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que redoblar esos esfuerzos, insistir mucho en estar en el mapa, en trabajar a nivel de redes, a nivel europeo y a nivel nacional, para
poder ser reconocidos, ¿no? De hecho, tenemos un ejemplo muy reciente, y es que hace poquito en Zaragoza la Red Española de Agencias de Desarrollo Local ha admitido como socio al Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo. Somos el servicio más pequeñito de toda la red. Ahí están las grandes agencias de desarrollo de Madrid, Barcelona, el País Vasco, Galicia, etcétera, ¿no? Y la ciudad más pequeñita que tiene representación en esa red es Medina del Campo. Eso quiere decir algo y es muy importante a la hora de localizarnos en el mapa y de que de forma generalizada pues se pueda conocer lo que es hoy en día la Villa de las Ferias y las posibilidades que hay a la hora de generar empleo y actividad económica, que no olvidemos que es el objetivo último de todos estos proyectos, ¿no? El intentar crear empleo en la zona y mejorar un poco la situación socioeconómica del municipio y de la comarca. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a hablar de un concurso de escaparates que va a tener lugar pues la semana previa a la Semana Renacentista, ¿lo recuerdas? Sí, es una de las actividades nuevas en el marco de la Semana Renacentista este año, pues una de las actividades nuevas que se ha planteado, en este caso desde el aula mentor de formación del Ayuntamiento de Medina del Campo, que está ubicado, recordemos, en la calle San Martín, en el Palacio en la Casa de Cultura, donde está la biblioteca, pues se ha planteado precisamente una acción formativa dirigida a los comerciantes a nivel de escaparatismo comercial, con unas becas además de formación, y que va a culminar precisamente con la organización de un concurso de escaparates con motivo de la Semana Renacentista, en torno al 11 de agosto y hasta el 21 de agosto, en lo que son los días de celebración de la Semana Renacentista, pues va a tener lugar ese concurso de escaparates. Pero previamente, pues todos aquellos comerciantes interesados en participar o en mejorar sus conocimientos a nivel de escaparatismo, se ha convocado este curso de formación desde el aula mentor, con becas además de formación, al que pueden acceder todas aquellas personas interesadas, pues poniéndose en contacto directamente con el aula mentor en la calle San Martín, en la Casa de Cultura. El aula mentor, que según hemos escuchado hace poco tiempo, pues es un referente, ¿no? a nivel nacional, el que tenemos en Medina del Campo, ¿eh? Efectivamente, es un referente que a veces nos pasa, también es algo habitual en los proyectos europeos, que se valora más fuera que dentro, ¿no? Y es verdad que es un referente, que es un recurso formativo de primer orden importantísimo que tenemos al alcance de todos los medinenses y comarcanos aquí en Medina del Campo durante todo el año, y que a veces no se aprovecha todo lo que se podría, ¿no? La oferta formativa es impresionante, la verdad es que es una oferta permanente que está en constante evolución además, y que introduce temáticas nuevas y que da respuesta a muchas necesidades formativas de muchas personas. Y sobre todo, en el caso que nos ocupa a nivel de desarrollo local, a personas que están en fase de creación de algún tipo de iniciativa empresarial o emprendedora. Pues hay cursos de especialización que permiten a veces alcanzar conocimientos en temas muy concretos que ayudan un poco a poner en marcha pequeños negocios, actividades que luego pues tienen su éxito, ¿no? Con lo cual es importante tener esa referencia formativa, y que cuando una persona está pensando en realizar o tiene alguna necesidad a nivel de formación concreta, por el motivo que sea, por la circunstancia que sea, se acerque al aula mentor y pregunte allí un poco las posibilidades que existen a nivel de formación. Y por último hablamos de unas jornadas nacionales en torno a la figura de Carlos V. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues como ya hemos comentado en varias ocasiones, estamos en un año especial, ¿no?, de cara a esta figura histórica, a este personaje histórico, y es que se conmemoran los 500 años de su llegada a España, ¿no? Y en ese sentido, gracias a la participación de Medina del Campo en Ciudad Ciencia, en el programa de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, pues hemos conseguido traer a Medina del Campo unas jornadas nacionales que van a tener como protagonista precisamente la figura del emperador, de Carlos V, en torno al 19 y 22 de junio. En esa semana, del 19 al 22 de junio, en horario de tarde, a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina, van a tener lugar estas jornadas con un carácter gratuito, y en las cuales van a venir expertos a nivel nacional en torno a la figura de Carlos,
para darnos a conocer diferentes aspectos ligados a esta época histórica. Vamos a plantear acciones un poco ligadas a ese conocimiento actual de la figura de Carlos a través de la televisión, porque vamos a tener la posibilidad de contar en estas jornadas con Félix Llorente, que fue el director de la serie de televisión del Mundo de Carlos, de Televisión Española. Va a ser la persona, junto a Alfredo Alvar, que van a abrir el 19 de junio estas jornadas, para seguir posteriormente el 20 de junio con Francisco Fernández Izquierdo, que nos va a hablar de las órdenes militares castellanas de la época de Carlos V, de las órdenes de Santiago, de Calatrava y de Alcántara. Luego ya el miércoles vamos a pasar a hablar de el tema económico en torno a las monedas acuñadas en la época de Carlos V. Para ello vamos a contar en Medina con Elena María García Guerra. Este día además habrá una visita previa especial en torno a este tema al Museo de las Ferias, de 6 a 7 de la tarde. Y por último, la última conferencia va a correr a cargo de Miguel Ángel Bunes Ibarra, que ha sido una persona además que ya estuvo el año pasado en Medina del Campo hablándonos de Miguel de Cervantes, también con motivo de la conmemoración en torno a Cervantes que hubo el año pasado, y que en este caso nos va a hablar del papel de Carlos V en torno a África, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una oportunidad importante que se nos ofrece el poder albergar en Medina del Campo estas jornadas de ámbito nacional, y con las que se va a abrir un poco lo que es la programación de la Semana Renacentista de este año, ¿no? Adelantándonos en el tiempo al mes de junio, pero que además de estas jornadas pues va a tener también otra serie de actividades vinculadas a recordar la figura de este personaje histórico. De hecho, hay que recordar que el gran espectáculo de apertura de la Semana Renacentista tendrá lugar el 14 de agosto por la noche en la fachada de la Colegiata de San Antolín, a través del Festival de Videoarte y Mapping de Castilla y León, y va a ser un espectáculo dedicado a este quinto centenario de la llegada de Carlos V a España. Pues David Muriel es agente local de desarrollo. Muchísimas gracias por habernos contado, no todo, esto es una parte solamente de desarrollo local, porque son muchas las actividades que yo no sé, pero antes de que ustedes estuviesen ahí, ¿esto quién lo gestionaba? ¿O no había tanta actividad? Bueno, llevamos ya 15, 16 años trabajando en el Ayuntamiento. Sí, pero hace 25, por ejemplo. Y bueno, pues se hace lo que se puede, y por supuesto con muchos más proyectos en cartera para poder poner en marcha e intentar, como decía al principio, mejorar la calidad de vida de Medina del Campo, generar actividad económica en torno a los diferentes sectores de actividad que tiene la villa, e intentar, a través de todas estas actuaciones, de una manera u otra, facilitar esa generación de empleo tan importante para Medina del Campo y tan necesaria hoy en día. David, gracias. Estamos en contacto. Buenas noches. Un saludo. Hasta pronto.